tardes, amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas. Estamos acá con el profesor Juan Carlos Osandón Valdés, una vez más para continuar con este curso fascinante de metafísica tomista. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Y cuando tú quieras, comenzamos. Sí, comencemos. La semana pasada, estuvimos viendo un tema bien importante, porque podríamos decir que es la piedra angular de todas las instituciones políticas, sociales, educativas, que es el hombre y cómo está compuesto el hombre. Se agradeció bastante también, por interno me alabaron bastante esa clase porque le respondía a varias cosas. Y surgieron otras preguntas como la que yo le envié hace poquito, que después la vamos a tratar seguramente. Sí, voy a comenzar por eso, porque es un tema ya visto, pero que no abordé esa cuestión. Se trata, lo que se me ha preguntado es, ¿cómo se entiende esto de que Dios es simple? La simplicidad de Dios. Como ustedes recordarán, hablé sobre la existencia de Dios. Me dediqué a la existencia de Dios y muy poco a la esencia de Dios o naturaleza de Dios o como quieran llamarlo, ¿no? La vida interior de Dios. Y eso por dos razones, ¿no? La primera y más importante es que en teología nos enseñan muchísimo más de lo que la filosofía puede descubrir. Santo Tomás dice que en filosofía más sabemos lo que Dios no es que lo que Dios es. Y claro, porque nuestro conocimiento parte del mundo sensible. Entonces, ¿cómo poder hablar de un ser que no es sensible? Harto difícil, ¿verdad? Además, un ser que es absoluto, infinito, en perfección. Entonces, ¿cómo poder hablar de él? Pues los filósofos, a medida que van entendiendo mejor, se van quedando callados, porque van entendiendo que no entienden. De modo que al tratar de lo que Dios es en sí, resulta dificilísimo. Y una de las cosas que se puede decir de Dios con toda propiedad es que Dios es simple. Justamente lo que me han preguntado, ¿no es cierto? Cuando estudiamos a Dios, solemos decir que pensamos en los atributos de Dios y hay atributos entitativos y hay atributos operativos. La inteligencia, por ejemplo, la creación, ser creador, son atributos operativos. En cambio, la simplicidad es un atributo entitativo, es decir, Dios en sí. Su esencia, digamos, es simple. Pero el primer problema que tenemos aquí es que el concepto simple no lo entendemos. Los hombres no entienden qué es la simplicidad. Y la razón es muy simple, si me permiten la palabra, ¿no? Porque nuestro conocimiento comienza por los sentidos, ¿verdad? Los sentidos captan aspectos de las cosas, accidentes de las cosas, de cosas materiales, corpóreas, extensas, es decir, todas ellas compuestas. No tenemos la experiencia nosotros de nada simple, ni podemos tenerla tampoco, porque tendría que ser espiritual. Todo lo que es material es compuesto, por lo menos cuantitativamente, porque es extenso, ¿no es cierto? Y lo que es extenso incluye una cantidad enorme de partes, aunque esté unido, ¿no? Pero uno ve, ¿no? Tiene el lado derecho, tiene el lado izquierdo, tiene el frente, tiene el atrás, tiene, ¿te fijas? El centro, 4 ángulos o lo que sea, ¿no? Entonces el cuerpo es siempre complejo, sumamente complejo. Es un compuesto. De tal manera que cuando nosotros preguntamos ¿qué es ser simple? Respondemos es no tener partes. Y ya ven ustedes que el concepto es negativo. Y un concepto negativo significa que nosotros no lo entendemos positivamente, solo por comparación a otra cosa. Y por eso podemos decir que cuando nosotros declaramos que algo es simple, lo declaramos que es simple para nosotros en comparación de algo más compuesto, más complejo, más múltiple. Pero que algo sea simple en sí
eso escapa a nuestro conocimiento. No conocemos nada que sea simple en sí. Incluso nuestras facultades espirituales se componen de potencia y acto. Luego ya no son simples. Además, realizan muchos actos. Si están realizando un acto, tienen otros en potencia o en hábito. Entonces, se suman las complejidades, ¿verdad? Es sumamente compuesta nuestra inteligencia. Realiza distintos tipos de actos, por ejemplo, concebir, razonar, juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todo lo que nosotros conocemos es compuesto y por lo tanto, cuando decimos que Dios es simple, decimos algo que realmente no entendemos. Pero en fin, algo podemos decir, ¿no? Lo que tenemos claro es que negamos toda composición, toda complejidad en Dios. Después vamos a decir por qué. Y tenemos varias composiciones distintas que negar en Dios. La más obvia es la composición cuantitativa. Claro, Dios no tiene extensión, no tiene volumen, no tiene delante, detrás, arriba, abajo, en fin, no tiene lugar, etcétera. Todas estas cosas que vienen de la extensión. Es obvio porque Él es un espíritu. A esto lo llamamos una simplicidad integral. No tiene partes que integren su sustancia, su ser. No, es un solo acto y nada más. Esto es lo que se llama simplicidad integral. Enseguida hay una simplicidad entitativa. Eso es mucho más profundo, ¿no? Ocurre que nosotros no tenemos esa simplicidad entitativa. ¿Por qué? Porque nuestra entidad está compuesta por la esencia y la existencia. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos hace algunas semanas? Existimos, muy bien, acto de existencia, bien, eso es lo más propio nuestro. Pero ese acto de existencia está limitado a ciertas características, a ciertas propiedades, y a otras no las posee. En consecuencia, hay una limitación de la existencia. Se limita a esto. Se limita a ser un animal. Se limita a ser un ser inteligente, espiritual, sí, pero racional, que tiene que razonar. No es intuitivo, sino que es racional. Es otra limitación, ¿ven? Entonces, en Dios no hay limitación ninguna, ni puede haberla. Luego, esta composición entitativa no se da en Dios. Tenemos otra composición que suele llamarse accidental, ¿no? Que es la que distingue entre la sustancia, el sujeto, y los accidentes, aspectos, propiedades, características que tenga ese sujeto, las cuales pueden ir cambiando, ¿no es cierto? Por eso es accidental. Y el sujeto permanece. Entonces podemos decir que el mismo sujeto cambia, ¿no es cierto? Porque ahora tiene accidentes distintos a los que tenía antes. Claro. Pero en Dios no puede darse eso, ya que Él no puede tener accidentes. El tener accidentes es señal de limitación, es señal de que esa esencia no basta, no se basta a sí misma, necesita ayudas, necesita terminaciones que le permitan operar, que le permitan sobrevivir, o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos otra composición que hay que negar. También está la simplicidad específica. Todos nosotros pertenecemos a una especie y distinguimos, ¿no? Las especies distintas de animales, de vegetales, todos los seres vivos los clasificamos así por su especie. Y decimos que la especie es compuesta de género y diferencia específica. Claro, nosotros somos animales racionales. Como animales nos parecemos mucho a los perros, gatos, burros y todos los demás, ¿no? Pero tenemos una diferencia con todos ellos, y es que somos racionales, somos inteligentes,
pensamos. Entonces, vemos que en nuestra especie hay una composición. Somos compuestos de género y diferencia. Y por ejemplo, en los ángeles no se da esa composición de género y diferencia. Y tienen entonces una esencia simple, pero se da la composición entitativa, porque es una existencia en una esencia, o sea, una existencia limitada, una existencia que no da de sí todo lo que puede dar el existir, no contiene en sí todo el existir, ¿te fijas? Sino que es solo una participación. Entonces en el ángel se da la composición entitativa, pero no la específica. Cada ángel es completamente distinto a cualquier otro. No es como nosotros, que somos muy parecidos a todos los demás animales. No, un ángel no se parece en nada a otro ángel. Y finalmente hay una composición muy curiosa, que es la de supuesto y naturaleza. Es difícil este concepto de supuesto, porque no se usa. La palabra que nosotros usamos es más bien individuo. Somos individuos. Cada perro es individual, cada vegetal es individual. En los seres vivos, el individuo se destaca, ¿no es cierto? Muy bien. Pero resulta que somos muchos individuos de la misma especie. Entonces aquí hay otra composición. Porque cada uno de nosotros, siendo idéntico a cualquier otro ser humano, en lo esencial, es distinto individualmente. Porque él realiza su esencia humana, pero de un modo muy particular. De un modo que es suyo y nada más que suyo. Y por eso no hay dos hombres iguales. Y todos los que están hablando ahí en política que somos todos iguales, están diciendo un disparate metafísico de gran tonelaje. No, no hay tal. Somos individuos y los individuos son diferentes. Profesor, Sí. Y tendrá, si no, fíjense ustedes que sería una lata, ¿no? Que fuéramos todos iguales, realmente iguales, sería una lata. La gracia es que somos todos distintos y entonces nos vamos perfeccionando, nos vamos ayudando mutuamente, ¿no? Cada uno pone su parte. Y eso es lo que hace la sociedad. La sociedad la hace la diferencia, la desigualdad. Piensan ustedes que la primera sociedad es el matrimonio. Y el matrimonio se da entre un varón y una mujer, justamente por la diferencia. Y esa es la primera sociedad. Así que es la diferencia, la desigualdad, lo que hace que haya sociedad y que sea fructífera esa sociedad. Perdón, tú querías preguntar sí, algo, parece. es que ese supuesto tendrá que ver, etimológicamente hablando, como con un de suyo, que es de esa persona en particular y no del otro, siendo del mismo género, o sea, de la misma especie, perdón. Mira, es como la palabra sustancia. Ah, ok. Sustancia, lo que está debajo de. Supuesto es lo que está debajo de también. Entonces, debajo de todas mis características, por ejemplo, que me distinguen de cualquier otro, estoy yo. ¿Te fijas? El supuesto entonces es yo, ese sujeto. Pero visto como el soporte de las características individualizadoras que uno posee. Y por supuesto, todos poseemos muchas características individualizadoras, ¿no es cierto? Basta ver que no hay dos rostros iguales. Parecidos sí, muy parecidos también si son gemelos, ¿no? Pero igual hay diferencias. Y con tan pocos elementos como son los que hay en un rostro, y sin embargo, somos todos distintos. Claro, cuando uno ve una película de chinos no sabe quién es quién porque son todos iguales, ¿verdad? Porque nunca he visto chinos. Pero si me fuera a vivir a China un tiempo, al poco tiempo ya los distinguiría perfectamente. Claro, uno no se ha fijado en muchos detalles, por eso es que me parece que son todos iguales. Y no, son distintos. Pero para eso hay que fijarse en los detalles. Ahí está, esos detalles individualizan.
porque somos todos idénticos en esencia, pero desiguales en la manera como realizamos esa esencia. Y esta desigualdad va aumentando con el tiempo porque unos desarrollan ciertas características, otros desarrollan otras características distintas, y así cada vez nos vamos haciendo más divergentes por nuestra historia personal, que es absolutamente individual. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que hemos dicho? Es una consecuencia directa de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Recuerdan las 5 pruebas de la existencia de Dios? Claro, comenzamos por el movimiento y llegamos al motor inmóvil, ¿verdad? Y vimos que el motor inmóvil tenía que ser un acto puro sin potencia, ¿verdad? Y si Dios es un acto puro, es simple. Carece de la primera composición, que es la más profunda de todas, ¿no? Potencia y acto, esencia y existencia, ¿verdad? No, en Dios no puede haber eso. Y lo mismo cuando llegamos a la causa primera, cuando llegamos a la perfección absoluta, cuando llegamos a la inteligencia suprema, ¿verdad? Siempre nos estamos dando cuenta que para poderle poner ese apellido que le ponemos, ¿no? Causa primera, no segunda, perfección absoluta, no limitada. Entonces tiene que ser simple. La única manera de que pueda ser eso que estamos diciendo que es. De tal manera que todo lo que sabemos de la esencia de Dios es fruto de las pruebas de la existencia de Dios. A medida que uno va entendiendo mejor esas demostraciones, esas pruebas, esas vías, como las llamaba Santo Tomás, entonces se va dando cuenta que Dios tiene que ser absolutamente simple. La inmovilidad, por ejemplo, motor inmóvil. La inmovilidad implica simplicidad. Nosotros, claro, como entendemos tampoco, pensamos que, por ejemplo, una barra de cobre es lo más inmóvil que hay. Y no es así, no es así. Está siendo afectada de muchas maneras y todo eso significan cambios, ¿no? Y un cambio significa movimiento. De tal manera que lo que ocurre es que es inerte. En cambio, nosotros nos movemos a nosotros mismos, ¿no? En cambio, ellos son puramente inertes, pero la cantidad de cambios que pueden sufrir es enorme. La temperatura, por ejemplo, está cambiando constantemente durante el día y por lo tanto esa barra de cobre se va calentando hacia mediodía y se va enfriando por la noche. Entonces está cambiando. Y el cambio es un movimiento. De modo que todo está cambiando en este universo material. Y por eso tenemos que decir todo es compuesto. En cambio, Dios no cambia nunca. No puede cambiar. Me parece que con eso se debe haber aclarado un poco, ¿no? Porque como partimos de que no tenemos un conocimiento directo, positivo de la simplicidad, sino un conocimiento negativo, por negación. Salvo que, como decía al comienzo, ¿no? Podemos declarar algo simple para nosotros. Es decir, menos compuesto que otra cosa, ¿verdad? Entonces uno debe decir, bueno, mira qué solución tan simple. Claro, porque resultó que se solucionó con 3 pasos en vez de los 18 que yo creí que había que dar, ¿no? Entonces, claro, era mucho más simple de lo que yo pensaba. Sí, pero no es simple, es compuesto. Como todo lo material tiene que ser compuesto. Bien, supongo que con eso bastará, ¿verdad? Y vamos a pasar a otro tema que es muy largo, pero que lo vamos a abreviar por razones obvias, pero vamos a tener que dedicarle varias charlas, ¿no? Santo Tomás es el gran moralista, realmente genial. Es increíble lo bien que estudia él la moral, que cosa tan importante, ¿no? Porque de eso depende nuestra perfección. La moral es justamente eso, es estudiar cómo el hombre llegue a ser perfecto y en qué consiste esa perfección. Eso es la moral. Pero nos vamos a llevar una sorpresa, porque cuando hablamos de moral, sobre todo a partir de esa
de ese rigorismo tan especial que se produjo en la moral en el siglo XIX, ¿no? El puritanismo. Y ahí entonces se puso mucho acento en los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Y la moral se presentaba entonces como una serie de prohibiciones. En cambio, Santo Tomás va a estudiar esta ciencia moral desde Aristóteles. Su gran maestro va a ser Aristóteles. No va a mencionar los 10 mandamientos en la Suma de Teología. La segunda parte de la Suma de Teología se está dedicada a la moral, pero es tan larga que entonces se divide en primera parte y en segunda parte. Y la primera parte deben ser 500 páginas más o menos, y la segunda parte 1500 páginas más o menos, ¿no? Así que ya tienen ustedes que tenemos tema para mucho tiempo, ¿no? Pero en fin, no vamos a ir a todos los detalles, ¿no? Sino que siempre a lo más principal. Podemos decir que hay como dos grandes capítulos, ¿no? El primero es el fin del hombre y el segundo es el tratado de las virtudes. Claro, las virtudes son las que permiten alcanzar ese fin. Son las vías para alcanzar ese fin. Yo sé que está un poco de modé, como dicen algunos, ¿no? Pasado de moda esto de hablar de la virtud. Ha habido una guerra contra la virtud desatada, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado. Realmente impresionante. Ahí se ha distinguido sobre todo el cine, el teatro, la prensa. Un ataque constante a las virtudes, de modo que sea, como quien dice, desprestigiado la palabra. Pero si la cambiáramos, tal vez entenderíamos un poco más, ¿no? La virtud viene a ser algo que todos buscamos, porque consiste en hacer bien las cosas, bien hechas, y eso nos da un gran placer. Claro, los que no han buscado nunca una virtud ignoran el placer que recibe la persona virtuosa al ejercer la virtud. Y la cosa queda bien hecha, eso, otro cuento, ¿no? Y por eso, por ejemplo, nos presentan un pianista y nos dicen que es un virtuoso. ¿Qué significa eso? Que toca muy bien, pero además con una facilidad enorme. Y goza tocando. Los tres elementos de la virtud. De la manera que este ataque a la virtud que ha caracterizado el fin del siglo pasado y caracteriza eso, es una perfecta estupidez. Hay que ser muy idiota para atacar la virtud, ¿no? Porque todo lo que uno quiere siempre es llegar a ser virtuoso en algo, ¿no? O en muchas cosas. Pero aquí se trata de que el hombre, como hombre, sea virtuoso. Claro, podemos decir de un zapatero que hace muy extraordinariamente lindos zapatos, que es muy virtuoso en eso. Sí, en una actividad, pero él es virtuoso. Aquí se trata de la virtud que hace al hombre perfecto. Eso es lo que interesa en la moral. Ahora, antes de entrar a estos dos grandes temas de la moral, hay que hacer una introducción, ¿no es cierto?, para entender mejor lo que vamos a decir después. Y esa introducción, que la vamos a hacer muy breve, ¿no? Y es a lo que vamos a dedicar esta charla. Lo primero es que tenemos que distinguir entre la razón especulativa y la razón práctica. Son dos modos de usar la razón. Esta distinción la hace Aristóteles y tiene toda la razón al hacerla. Una cosa, por ejemplo, es acercarse a una rosa, mirarla y gozar su belleza, su perfume, y quedarse ahí contemplando la rosa, tratando de comprender qué es esa maravilla. Eso es inteligencia especulativa. Pero hay otro que llega y dice, yo quiero poner un florero en mi habitación
Y entonces, bueno, tengo cortinas de tal color, entonces empiezo a ver qué flores combinan mejor con la cortina que va a estar detrás del florero. Entonces estoy usando la razón práctica. ¿Qué puedo hacer con la rosa? Ya no me interesa saber si tiene pétalos, sépalos, estambres y todo lo demás. No, no me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es que luzca bien en la habitación donde la voy a poner. Entonces es una inteligencia práctica. Queda claro con este ejemplo la diferencia, ¿no? La inteligencia especulativa es contemplativa. Quiere saber y eso le basta. Eso es lo que quiere, saber, nada más. En cambio, la inteligencia práctica quiere alcanzar un fin, quiere producir un efecto fuera del hombre, ¿no? El especulativo no. Es entonces la madre de la técnica, ¿verdad? Y así, por ejemplo, es muy distinto estudiar biología que estudiar medicina. En la biología usamos la inteligencia especulativa. En la medicina usamos la inteligencia práctica. Lo que nos interesa ahora es sanar al enfermo. Nos interesa mucho al médico que si el virus tiene 4 patas o 5, o lo que sea, o no tiene ninguna. No le interesa nada. Lo que le interesa es qué es lo que elimina al virus para salvar al paciente. ¿Se fija? En cambio, el biólogo se pone a estudiar el virus, a ver qué es, cómo es su composición, qué propiedades tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Inteligencia especulativa. Se dice que el inventor de la penicilina hacía unos, digamos, barbechos, no sé cómo se llamarán, de microbios, ¿no? Y algunos no le resultaron y estaba muy enojado con los que no le habían resultado. Y de repente alguien le dijo, pero oiga, esos que nos resultaron, veamos qué pasó, porque ahí puede estar el remedio para curar las enfermedades. Y claro, se buscó qué había ahí y esa es la causa del hallazgo de la penicilina. Bueno, ya ven ustedes, el médico era más especulativo que práctico y por lo tanto se enojó porque no le resultaron algunos cultivos. Y justo ahí estaba la clave. Alguien con inteligencia más práctica que especulativa le dijo, oiga, mire, veamos qué pasó ahí, porque ahí está la clave. Que hay algo que está matando ahí los microbios, ¿verdad? Ya, y eso es lo que buscamos. Ya, bien. La diferencia entonces es abismante entre la inteligencia especulativa y la práctica. Las ciencias entonces, la filosofía y las ciencias puras son todas especulativas. La técnica del arte es práctico y la moral es práctica y la medicina práctica y la economía práctica y la política práctica. Aquí lo que interesa es la inteligencia práctica. De modo que esto nos cambia completamente el modo de estudiar la cosa. Fíjense ustedes que la inteligencia especulativa nos va a hablar, qué sé yo, de las leyes físicas, de las leyes biológicas, y esas leyes son ciertas necesidades inalterables. Por eso son leyes, ¿no? La ley de la entropía, la ley de gravedad, etcétera, ¿no? Si no interviene una fuerza contraria, la cosa se va a caer. ¿Por qué? La ley de gravedad decimos. Ya, muy bien. En cambio, en las ciencias prácticas no hay ese tipo de leyes. No, porque aquí, como es la actividad del hombre y la actividad del hombre es libre, no hay ninguna ley de tipo físico, de tipo matemático, de tipo especulativo. Hay las leyes prácticas, o sea, los mandamientos. La ley práctica entonces me indica, mira, si tú quieres alcanzar este fin, tienes que hacer esto. Y si no quieres alcanzarlo, pues no hagas nada. Pero si haces otra cosa, lo que yo te digo, no vas a alcanzar tu fin. Es decir, la ley moral, la ley económica, suponen la libertad humana y por lo tanto no se cumplen a menos que el hombre quiera cumplirlas.
Ven ustedes, no debería usarse la palabra ley, que se usó siempre en el sentido práctico y nunca en el sentido físico, matemático, no debería usarse nunca en las ciencias físico-matemáticas, en las ciencias especulativas. No debería usarse la palabra ley, porque por origen la ley siempre señala la inteligencia práctica, cómo puede alcanzar el fin que quiere alcanzar. Eso es la ley. Para que los autos puedan circular por las calles sin atropellarse en todas las esquinas, entonces se dicta una ley. Pero ustedes es una ley práctica, que se cumplirá solamente si los que andan en los autos quieren cumplirlas. Si no quieren cumplirlas, no se va a cumplir. Así de simple. Bien, entonces vamos a entrar a este estudio de la moral partiendo de esta base, ¿no? Es inteligencia práctica. Esto quiere decir que la ciencia moral va a tratar con los actos voluntarios. Lo que no es voluntario, lo involuntario, no le pertenece a la moral. Y así, por ejemplo, usted almuerza y después, ¿no?, el cuerpo hace la digestión. Y la moral no se mete con eso porque eso es automático, eso no es libre, no es un acto voluntario. En el comer sí, porque usted va a comer lo que usted quiera comer, la cantidad que usted quiera comer, ahí hay actos voluntarios, pero después lo que haga el estómago, el intestino y todas las demás cosas que hay en nuestro interior que cooperan para que haya una buena digestión, todo eso es involuntario. Todo eso no se estudia en moral. Lo involuntario, entonces, no pertenece a la moral. Y aquí hay, sí, una excepción, ¿no?, que es la ignorancia. Un tema bien difícil. La ignorancia hace actos involuntarios. El miedo también hace actos involuntarios. Si es, claro, pánico, digamos, ¿no? Una persona que tiene un tremendo susto da un grito. ¿Quiso gritar? No, se le salió el grito por el susto que le dio, ¿no? O da un salto, o se desmaya. Y nadie va a juzgar moralmente esos actos porque son actos provocados por el miedo. Son reacciones espontáneas. Ahí no hay un acto voluntario. En cambio, en la ignorancia puede haberlo. Y esto es un tema bien difícil, porque como dice la Escritura, ¿no?, nosotros vemos las caras, pero Dios ve los corazones. En el caso de la ignorancia, nadie puede saber si esa ignorancia es o no es un acto moral. Puede ser un acto involuntario. Y en ese caso, escapa a la moral. Entonces, fíjense, la ignorancia, para que sea aceptada, tiene que provenir de la buena fe, de un acto hecho con buena fe. Pero como se ignoraba algo, resultó al revés de lo que yo quería. ¿Soy culpable? No, no soy culpable. Esto puede deberse de distintas maneras, ¿no? Se habla de ignorancia metafísica cuando está fuera del alcance de la inteligencia humana saber algo. Hay muchísimas cosas que están fuera del alcance de la inteligencia humana en saberlas. Piensen ustedes, ¿no?, que los microbios se descubrieron hace muy poquitos años atrás, a partir de los microscopios. Antes de eso, nadie sabía que existían los microbios. Y por lo tanto, había muchas prácticas médicas que eran contraproducentes, porque no se conocía la verdadera causa de la enfermedad. Pero ahí, ¿qué culpa tenían los médicos? Ninguna.
Claro que esa no era una ignorancia metafísica, sino solo una ignorancia física, porque una vez descubierto el microscopio, se pudo conocer aquello. Entonces tenemos la ignorancia metafísica, cuando absolutamente el hombre no puede conocer eso. Física, cuando no hay medios para conocer eso. De modo que una vez que hay los medios, ya no hay ignorancia física. Y por último hay una ignorancia moral. Y esta es la más difícil de conocer, solo Dios la conoce. Y por eso la Iglesia ha prohibido terminantemente decir de alguien que se fue al infierno. Porque no podemos conocer la responsabilidad de esa persona, ya que la responsabilidad es interna. Y si esa persona estaba en un caso de ignorancia moral, actuó de buena fe, por lo tanto, y por lo tanto no pecó, no hizo el mal. Entonces, ¿cuál es esa ignorancia moral? Es aquella que afecta a una persona, pero que en otras circunstancias esa persona podría haber sanado de esa ignorancia, ¿verdad? Pero en la vida que él tuvo, en las posibilidades que él tuvo, no estuvo a su alcance conocer esta verdad y por lo tanto hay una ignorancia moral ahí. Sí, la inteligencia podía conocerla y había personas en el mundo que la conocían, pero esa persona no la conocía y no tenía ninguna culpa en no conocerlo. Entonces no tiene responsabilidad. Y eso no lo podemos juzgar nosotros. ¿Cuántas personas, digamos, todos nosotros recibimos una determinada educación, una determinada cultura, y sobre todo lo que se nos ha enseñado desde pequeñitos, se nos hace como con natural. Y darse cuenta que se nos enseñó algo mal a ese nivel es muy difícil. Es muy difícil. Y ahí hay ignorancia moral en esa persona. Por eso nosotros nunca podemos saber cuándo hay realmente ignorancia moral. Ahora, si alguien dice, oiga, no me cuente usted esto que es una lata, no, entonces ya hay la ignorancia. No es ignorancia moral, es por pereza. Y nadie tiene derecho a ser perezoso. Mira, lee este libro, te va a hacer mucho bien. No, me da lata. No lo leo. Ignorancia culpable. Todas esas son ignorancias culpables. Hay muchos pecados de ignorancia que son plenamente culpables. Y yo nunca me voy a enterar, no. Porque se debió a que yo no hice lo que debía hacer en un momento que me habría enseñado aquello. Ahora, esto es muy grave en moral, porque evidentemente yo no tengo para qué estudiar astronomía. No soy astrónomo. Ni tampoco estudiar historia. No soy historiador. Y así no. Basta con lo poco de astronomía y lo poco de historia que sabe todo el mundo. Y nada más. Pero en moral, no, pues. La moral es obligatoria. Es obligatorio ser un ser humano correcto, completo, prudente, etcétera, etcétera, ¿no? Las virtudes que vamos a ver son todas obligatorias. Nadie puede no tenerlas. Ahora, claro, hoy sabemos que hay ciertas enfermedades mentales, ¿no? Causadas a veces por problemas físicos. Y así, por ejemplo, se dice que si la persona no tiene la cantidad exacta de litio que debe tener en el cerebro, cae en depresión. Y la persona en depresión puede llegar a suicidarse. Y bueno, y uno se pregunta, ¿es responsable? ¿Se fijan? Hay una causa física ahí, el litio, que afecta al cerebro. El cerebro funciona mal. Entonces esa persona lo ve todo, como quien dice, tergiversado por su cerebro. Y de ahí que no es responsable. Claro, eso lo tiene que terminar un psiquiatra, no les doy permiso yo a nadie, ¿no?
A nadie le doy permiso que se declare enfermo y ya está, y entonces tiene permiso para hacer tal o cual cosa. Oye, no. No, eso no. Eso tendrá que decirle un psiquiatra después de muchos exámenes, ¿no? Y muchas veces exámenes que incluyen laboratorios y todo lo demás. Sí, hay enfermedades psíquicas que provienen de, qué sé yo, una herida psíquica infantil, ¿no? Un trauma que se llama. Y eso marca a la persona. Y cuando ese trauma vuelve a actuar, la persona actúa mal, movida por ese trauma. Por eso no podemos juzgar. Nunca. Por eso decimos, ¿no? Hay que condenar el vicio, pero no al vicioso. Al vicioso hay que tratar de ayudarlo y curarlo. Si se puede, no siempre se puede, ¿no? Dicen que si la madre es alcohólica, el hijo va a nacer con una predisposición al alcoholismo muy fuerte, que es muy posible que vaya a ser alcohólico él también, y sin culpa, porque su cuerpo está dañado. Lo dañó su madre cuando lo tenía en el útero, ya que el alcohol va por la sangre entra en el feto y entre el alcohol que lleva la sangre, ya. ¿Se dan cuenta? Es Profesor, bien difícil la moral, en ¿cierto? en Sí. un colegio donde trabajé hace mucho tiempo me pasó algo similar, pero en este caso los niños, porque fueron a dos niños los que conocí, tenían el síndrome de abstinencia. Y precisamente era porque la mamá había consumido pasta base, no sé qué se habrá echado dentro esa mujer, durante la gestación y el niño Ya. era insufrible. Dentro de la sala no había caso de que hiciera lo que tenía que hacer o que hiciera caso, simplemente se movía, daba vuelta y lloraba y gritaba porque él siente esa necesidad de drogarse, pero la desconoce. Es súper terrible. No se la causa, claro. Claro, Claro, porque él nunca bebió esa droga, pero la mamá sí. Y exacto. entonces el daño se lo pasó a él. Claro, ese niño no es responsable de eso, por Claro. supuesto. Así que ya ven ustedes, ¿no? Siempre como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Duro contra los vicios, pero cuando se encontraba con un pecador, era muy gentil con él y lo invitaba a superar su defecto. Y claro, muchos defectos se pueden superar, no todos. Si hay una enfermedad, claro, mental, es bien difícil, ¿no? Así que no juzguemos. Pero eso sí, nada de declarar que es bueno lo que es malo. No. Sobre todo hoy está de moda pensar de que las desviaciones sexuales no tienen ninguna importancia. Oiga, no, sí tienen. A lo mejor hay alguien enfermo de nacimiento en esa materia, bueno, eso lo dirá un psiquiatra, pero de ahí a decir que eso es normal, no, no es normal. La actividad sexual transmite la vida. No se puede hacer uso de esa actividad si se impide las condiciones para que esa vida llegue como debe llegar. En un hogar donde hay un papá y hay una mamá y hay una educación. ¿Se fijan? No se puede. Es inmoral. Así que no vengan con cosas de que cada cual tiene la moralidad sexual o el tipo de sexualidad que se le ocurra. No, 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 no. Eso va contra la biología. Y nadie puede ir contra su biología. Porque si no, miren ustedes, el papel de diario es muy barato, ¿no es cierto? Entonces dedíquense a comer papel de diario a ver cómo les va, ¿verdad? Es mucho más barato comerse un kilo de papel de diario que un kilo de filete, ¿no? Y sin embargo, ya ven ustedes, ¿no? No creo que nadie pueda sobrevivir mucho tiempo comiendo papel de diario. ¿Ven ustedes? No, contra la biología nadie va, nadie puede ir. Es imposible. Así que no vengan con cuentos aquí que cada uno tiene el género que se le ocurra tener. No, 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 no. Nació varón o nació mujer y punto. Y fíjense ustedes que las diferencias son tales que basta tomar un cabello de una persona y se sabe si es varón o hembra. Tomar una célula de la piel de una persona y se sabe si es varón o mujer.
tomar un pedacito de uña y se sabe, es varón o mujer, en fin. Todas nuestras células son viriles o femeninas. Y si uno quiere pasar al otro equipo, va a tener que luchar toda su vida contra todas sus células. Oiga, oiga. Le aseguro que la batalla la tiene perdida y le va a costar miles de millones de pesos en su vida por luchar esta tontería, ¿no? No, no, no. Se nace varón, se nace mujer y no hay más. Ahora, si alguien tiene un defecto congénito o algo así, bueno, eso lo dirá la medicina, la psiquiatría, en fin. Y uno lo único que puede decir es pobrecito, ¿no? Habrá que ayudarlo a que viva con esa tremenda dificultad. ¿Cómo ayudamos al que nació sordo? ¿Cómo ayudamos al que nació ciego? ¿No? ¿Cómo ayudamos al que nació paralítico o lo que sea? Claro, hay que ayudarlo, pero no vamos a decir que es bueno ser paralítico, no, o que es bueno ser sordo, no, es un defecto. Ahora, el moral es mucho más grave, claro. Los defectos de moral hacen imposible que la persona sea una buena persona, una persona buena. Y eso sí es muy grave porque tenemos la obligación absoluta de ser hombres buenos. Esto, todos, absolutamente todos, sin excepción. Tenemos esa obligación. Otra cosa es que uno va a poder llegar mucho más lejos que otros. Ese es otro cuento, ¿no? Bien, entonces, en moral, las leyes son normas. Y estas normas actúan como principios de acción, pero no como necesidades, porque el reino de la moral es el reino de la libertad. Donde hay libertad, hay moral. Donde no hay libertad, no hay moral. Y claro, esa libertad se puede usar bien o se puede usar mal. Si se usa bien, tenemos un hombre bueno moralmente. Si se usa mal, tenemos un delincuente, un vicioso. Pero lo moral y lo inmoral, digamos, ocupa ese espacio, el espacio de la libertad. Positivamente, lo moralmente bueno, negativamente, lo moralmente malo, y por eso lo llamamos inmoral. En esos actos, entonces, no hay amoralidad. La digestión es amoral, claro, porque ahí no hay voluntad. Pero en un acto voluntario no hay un acto amoral. O son morales o son inmorales. Y no hay otro. O sea, me convienen a mí como persona o me dañan a mí como persona. Eso es lo que interesa, es moral. Fíjense que la palabra moral o la palabra ética es la misma palabra. Moral en latín, ética en griego. Bueno, nosotros decimos ética, los griegos nos decían ética precisamente, pero en fin. Y lo mismo nosotros decimos moral y los romanos tampoco hablaban así, decían mos, moris, y de ahí viene moral, ¿no? Ethos, y de ahí viene ética. Bien, eso significaba las costumbres de una ciudadanía, de un pueblo, las costumbres. Fíjense qué curioso. ¿Y por qué las costumbres? Porque fíjense que las personas van experimentando y la experiencia nos va enseñando, actuar así produce daño, actuar así produce bien. Y entonces esto se va generalizando y por eso las costumbres provienen de esas experiencias que por haber tenido un buen resultado, entonces se empiezan a copiar, se empiezan a imitar. Y de ahí que se usó esta palabra, costumbres, para designar lo que realmente conviene, ya que hay una sabiduría popular, una sabiduría ancestral en todos los pueblos, que es bastante certera en muchas cosas. También, por supuesto, hay muchos errores, ¿no? Pero en muchas cosas es muy, muy certera esta sabiduría popular. Hay pueblos más sabios que otros, por supuesto, y hay a veces situaciones bastante extraordinarias que provocan entonces desviaciones terribles. Pero fíjense, por ejemplo, la venganza de sangre en la antigüedad estaba bien. Hoy día es gravemente
delito grave. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que en la antigüedad eran pequeños clanes, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Pequeños clanes, nómadas, que de vez en cuando se topaban y después se volvían a separar. Y cada uno llevó a sus corderitos, lo que fuera, ¿no? Y de eso vivían. Entonces, ¿qué ocurría si al toparse dos clanes, alguien cometía una ofensa al otro clan? ¿A quién acudir? No hay ninguna autoridad superior. Cada clan es dirigido por sus paterfamilias y el paterfamilias juzga a los miembros de su familia y nada más. Y él impone castigo, incluso la pena de muerte. El paterfamilias podía condenar a muerte a su mujer, a sus hijos, a sus esclavos, a sus clientes, a todo el conjunto, ¿no? Porque era un jefe, porque era un juez y él era la autoridad máxima. Pero a nadie de otra tribu, de otro clan, otro paterfamilias. ¿Y qué pasa en ese caso entonces? Bueno, la justicia va a tener que tomarla el afectado o el pariente más cercano del afectado. Y esa era la venganza de sangre. Y por eso la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Ley no escrita, por supuesto, ¿no? Pero que todos cumplían, porque las leyes que se cumplen siempre son las no escritas. Las escritas buscamos la manera de hacerles el quite, ¿verdad? Claro, sobre todo ahora que tenemos como 28.000 leyes y nadie sabe qué dice la ley, porque claro, ¿quién se va a aprender todas esas leyes, no? Esa barbaridad que estamos haciendo ahora, ¿no? De modo que hoy día decir político y decir inmoral parece que fuera sinónimo, cuando debió haber sido todo lo contrario. Decir político significa ser hombre de una extraordinaria virtud moral. Así era en la antigüedad. Ahora es todo lo contrario. Bueno, pero en fin, dejemos ese detalle. Entonces, la moral estudia esas normas que se han convertido en costumbres, y de ahí el nombre, que también podríamos llamarlos, ¿no?, los principios de la razón práctica. Claro, son principios de la razón práctica. Si ustedes ven, por ejemplo, se dice no matar, es un principio, ¿no? Un principio de la razón práctica. En este caso, claro, cuando Moisés dice eso, no se ha distinguido, como ahora nosotros, la simple muerte del asesinato. El asesinato es la muerte injusta. En cambio, en el otro caso, simple muerte puede deberse a un accidente o puede ser justa porque es en defensa propia. ¿Se fijan? De modo que cuando algunas personas dicen, como la ley de Moisés dice no matar, entonces nunca se puede matar a nadie, oiga, no. Moisés mismo da leyes en las cuales dice a quién hay que matar, cuándo y cómo. Luego, él estaba pensando en lo que nosotros pensamos ahora, en el asesinato, que es matar al inocente en cuanto inocente. Eso es asesinato. Eso no lo puede hacer nadie. Absolutamente nadie. Y de hecho, como juzgar quién es culpable es muy difícil, hay que acudir al juez. Y él determinará, porque nosotros, como somos los afectados, vamos a encontrar que es horroroso lo que nos han hecho. Y el juez va a decir, oiga, no, si no es para tanto. ¿Se fijan? A este yo lo mato, miren lo que ha dicho de mí. Oiga, no. Distinto el caso de la legítima defensa, claro. Si alguien viene a matarme, bueno, yo me defiendo. Bueno, tengo la obligación porque tengo esposa, tengo hijos. ¿Se fijan? Entonces es obligatorio. La legítima defensa es obligatoria. E implica la muerte de un injusto agresor, claro. Si no hay otra forma, implica la muerte. Antes se discutía bastante esto, ¿verdad? Pero ahora parece que no cabe mucho, porque si un asaltante entra a mi casa, como las armas hoy día son pequeñas y son mortales, ¿cómo sé yo si tiene o no tiene esa arma? Lo más probable es que la tenga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a defender yo sin paralizar al otro, ¿no? Que no pueda el otro usar su arma? Bueno, por eso ahí es legítimo disparar. Y después se descubre que no traía arma. ¿Y cómo iba a saberlo yo? Conocí un caso de una persona que por
hacer eso, casi lo mataron, porque el que venía tenía escondida un arma. Y en un descuido la sacó, le disparó y por suerte no le dio, pero le hizo una herida superficial por no haber disparado primero. Así que hoy día la cosa es más difícil, ¿no? Bien, entonces tenemos que determinar cuáles son esas normas, cuáles son esos principios. Y para eso la moral va a tener que convertirse en una ciencia. Es una ciencia, pero ciencia práctica, no ciencia especulativa. Y aquí lo principal es la experiencia. Y por eso es que cuando se trata de hacer las leyes, todos los pueblos antiguos entregaban esto al Senado. Para un romano, para ser senior, tenía la persona que haber cumplido 59 años. Entonces ya tenía experiencia y podía dictar leyes. Y ahora nosotros elegimos diputados a partir de los 21 años. Si seremos imbéciles, ¿no? ¿Qué experiencia tiene un mocoso de 21 años y va a dictar leyes? Oiga, no. No. Los romanos exigían 59 años. Eso es sensato. Ese hombre ya tiene harta experiencia y sabe lo que va a pasar si se dicta esta ley o si se dicta esta otra. En cambio, los imberbes que hay en el Parlamento no tienen idea las consecuencias que va a tener la ley que están dictando. Bueno, un mínimo de prudencia nos habría indicado, ¿no? Hay que poner un límite a la elección por edad, claro, porque la moral se aprende en la experiencia. Nadie nace sabiendo moral. Por eso es un estudio de las costumbres, es decir, de cosas que llevan siglos. Desde hace siglos que las cosas se están haciendo así. Entonces, parece que es así como se tienen que hacer. ¿Se fijan? Bien, entonces tenemos que usar un método deductivo y un método inductivo. Fíjense que es curioso esto, ¿eh? Mucha gente, claro, como se ha acostumbrado a esto, los 10 mandamientos, y entonces hay que ir cumpliendo uno. Por supuesto que eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces cree que la moral es nada más que la aplicación del mandamiento a este caso. Claro, una vez que se llegó a descubrir cuál es el mandamiento, es así, pero primero hay que descubrir cuál es el mandamiento. Y para eso, la experiencia. No hay otra, la experiencia. Así que lo primero es la experiencia. Y por eso la edad es muy importante. Porque nadie experimenta en cabeza ajena. No, uno experimenta en su propia cabeza. Y como dice por ahí la gente, ¿no? Echando a perder se aprende. Claro, claro que sí. Justamente los fracasos, por Dios, que enseñan. Eso no lo voy a volver a hacer nunca más. Ya aprendiste, qué bueno. Se aprende así. Es una lástima que se aprenda así, pero así se aprende. Y por eso, esto que están diciendo ahora, que no se puede castigar a un niño, oiga, qué brutalidad. Entonces el niño no va a aprender. Si es por los fracasos, ¿no? Por las consecuencias desastrosas que tiene lo que él hace, que el niño aprende. Entonces, el castigo le enseña. Claro, le van a empezar a ustedes a razonar a un niño de 5 años. Imposible. Le entra por una oreja y le sale por la otra. No, tienen que darle un castigo y que le duela. Entonces va a entender. Es la única manera de que entienda. Y por eso vemos hoy tanta juventud dedicada a destruir alegremente, cantando, saltando de júbilo, y están destruyendo, están quemando. Si serán imbéciles, serán idiotas que son. Cretinos son, pues. Es que no les han dado un buen castigo a tiempo. Entonces no saben respetar. No saben las consecuencias terribles que tiene eso. Después hay toda una familia que perdió todo sustento porque le quemaron su negocio. ¿Estaba pensando en eso el que quemó el negocio? Seguro que no, pues si era un imbécil de 20 años. ¿Qué iba a pensar? De 40 ya habría pensado un poco más, habría dicho, no, oiga, aquí hay una persona que vive de esto y si yo se lo quemo, lo dejo en la calle, en la miseria, esto no se puede hacer.
No se puede hacer simplemente. Pero aquí se ha hecho, pero por toneladas, ¿no? En este país. Y todavía mucha gente aplaude eso. Si serán cretinos, ¿no? ¿Qué tendrán en la cabeza? Bueno, Dios lo sabe nomás. Yo no conozco el interior, ¿no? Entonces, por la experiencia, y también lo vamos a ver más adelante por los primeros principios, incluso anteriores a los 10 mandamientos, ¿no? Los primeros principios de la moral. Digamos que hay 3 morales. La moral se divide en 3 capítulos, 3 divisiones, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Aristóteles, usando palabras griegas, ya lo dijo, y por lo tanto nosotros también las usamos ahora, ¿no? La primera es la ética monástica, de monos en griego, que significa uno solo, es decir, la moral individual. La moral que me afecta a mí como individuo. Esa es la moral monástica. Y de hecho, gracias al triunfo del liberalismo, que niega la sociabilidad del hombre, parece que la moral fuese nada más que esta. Y esta fuese la principal. No, esta no es la principal, es la ínfima. ¿Por qué? Porque es la del individuo solo. Pero el individuo no vive solo, vive en una familia, vive en una sociedad, vive en un barrio, vive en una ciudad, vive en un país. Es social, por esencia, digamos, ¿no? No puede desarrollarse si no lo ayudan. Al comienzo la ayuda es total, le hacen todo, le dan todo. Si el niño, ¿qué hace? Recién nacido. Poco a poco se va independizando, claro, pero siempre esa ayuda va a ser vital. Entonces viene enseguida la moral familiar, la economía, decía Aristóteles, de oikos, que es casa, y nomos, que es ley, norma, la norma de la casa. Moral familiar. Hoy día más bien podríamos pensar también en la empresa económica, en la oficina, la fábrica, el negocio. Piensen ustedes que la familia antigua estaba dirigida por el paterfamilias, tenía esclavos, tenía tierras, tenía casa, tenía clientela, entonces era una industria. Hoy día diríamos una pyme, ¿no? Todas las casas eran eso, eran una pyme. Piensen ustedes, las casas antiguas en Chile, si conocemos alguna casa del periodo colonial, vemos que era un cuarto manzana por lo menos, ¿no? Y las manzanas antiguas eran de 150 metros, no de 100 metros. Así que imagínense el tremendo terreno. Y tenía entonces 3 patios. El último era una huerta. Y ahí se plantaban y se consumían lo que necesitaba consumir la persona para el invierno. Y se tenía animalitos, ¿no? Gallinas, patos, cerdos incluso. De modo que eran una industria. Cada casa era una pequeña industria. Entonces es una moral que afecta, que nos pone en relación, ¿no? Con las personas más cercanas y con las obligaciones más fuertes, ¿no? Tan fuertes son esas obligaciones que hoy casi todas las legislaciones del mundo reconocen que si la madre esconde a su hijo que ha cometido un delito, la madre no es cómplice del hijo. Claro, porque se reconoce que el lazo familiar es muy fuerte, muy fuerte. Es esta segunda moral, que es que es más importante que la anterior. Fíjense ustedes que esas familias antiguas tenían esclavos, ¿no? Y la esclavitud ahora nos parece una cosa horrorosa. Y sí, muchas veces la esclavitud ha dado lugar a cosas muy horrorosas. Pero no siempre fue así. Les voy a poner como ejemplo lo que hacían los griegos muchos siglos antes de Cristo. Cuando compraban a un esclavo, lo llevaban a su casa. Y lo primero que hacía
hacían era bañarlo, es decir, purificarlo. Luego se le ponía una vestimenta nueva y se daba un banquete que comenzaba por un sacrificio en un templo, entonces parte del animal sacrificado se llevaba a la casa. Y en ese banquete participaba el esclavo como persona principal en el banquete. ¿Y qué sentido tenía ese banquete? Que el esclavo dejaba a todos los dioses que había tenido antes de ser esclavo, y ahora, al incorporarse a la familia, entonces adquiría como dioses los dioses de esa familia, se incorporaba. De modo que era parte de la familia. Los romanos, por ejemplo, sobre todo después de la conquista de Grecia, en que llevaron como esclavos a muchos griegos a Roma, a menudo el esclavo se convirtió en el principal amigo del amo, y el amo al final de unos años le dio la libertad y lo siguió teniendo en su casa, porque era un hombre que sabía mucho. En griego, la cultura griega era muy refinada cuando Roma llegó allá, y la cultura romana no era tan refinada. Entonces, tener de profesor a un esclavo griego era una gran cosa en Roma. De modo que la esclavitud ha tenido muchísimos aspectos distintos que se suelen callar, no se dicen porque se condena directamente nomás la esclavitud. Y bueno, el cristianismo fue el que acabó con la esclavitud, ¿no? El Papa San León dijo: no puede un hijo de Dios ser esclavo de un hombre. Siglo V después de Cristo. Y a partir de eso cesa la esclavitud, va desapareciendo. Fíjense que la palabra esclavo no existe en latín, viene de eslavo, porque en la Edad Media, sigamos siglo XI, XII, se empieza a conquistar a los pueblos eslavos y, claro, se toman esclavos de allí. Como eran paganos, podían ser esclavos, pero una vez que se convierten ya no. Entonces, por eso desapareció la palabra siervo y fue reemplazada por la palabra esclavo, que viene de eso, de eslavo. Bien, ahora, después con los negros de África, ahí se hicieron muchas brutalidades, muchas aberraciones, pero ese es otro capítulo. Entonces, tenemos que, nos falta examinar la cima de la moralidad. ¿Cuál es la cima de la moralidad? O sea, la moralidad más importante de todas es la política. Y ustedes dirán: pero ¿cómo? Si la política es lo más feo, cochino, qué sé yo qué hay. Claro, hoy día sí, por la degeneración en que vivimos, ¿no? Pero en la antigüedad, no. Política viene de polis, ciudad. Es la ciudadanía, entonces. Es el vivir en una ciudad, es decir, una sociedad completa, que tiene todo lo que se necesita para que el hombre se desarrolle y se perfeccione como corresponde a su naturaleza. Pero eso impide que se hagan cosas que sean contrarias al bien común. De modo que la política tiene por fin el bien más alto al que puede aspirar el hombre, que es el bien común. El bien común es el bien de todos los bienes. Cualquier bien privado que atente contra el bien común deja de ser bien y pasa a ser mal. Aunque sea el bien común de la familia, aunque sea el bien común de la empresa, se atenta contra el bien común de la ciudad. Hoy día diríamos de la nación, ¿no? Porque las ciudades ya no son la organización social más alta, sino que es la nación. Bien, entonces lo que atente contra el bien de la nación, eso es un mal. Es siempre inmoral. No importa cuán bueno sea para mí, o para mi familia, o para mi barrio, o para mi ciudad. Si atenta contra el bien común, eso es malo. De modo que la máxima cima de la moralidad está en la política, en la moral social. Esa es la principal. Y casi nadie la estudia hoy. Los textos suelen referirse nada más que a la moral individual, ni siquiera la moral familiar o empresarial se estudia. Eso es efecto del liberalismo sobre todo, ¿no? Entonces, la política es la cima de la moralidad. Y por eso se decía, no los romanos, sino que los cristianos después, ¿no? La mujer de César no solo ha de ser honesta, sino ha de parecerlo.
¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? Claro, tiene que notarse que es honesta. Tiene que dar un modelo de honestidad a toda la ciudad. Y se dice la mujer de César, pero lo mismo se dice de César, ¿no? O sea, toda autoridad debe ser un modelo de moralidad. Y de hecho, fíjense ustedes, Carlomagno cuando le escribe a sus jefes de ejército, a sus duques, jefe de una tropa, ¿no? Destacada, qué sé yo, en tal provincia, le dirige una carta preguntándole por muchas cosas, ¿no? Y nunca faltaba la pregunta de qué había hecho en favor de los huérfanos y de las viudas. Ustedes dicen, pero qué cosa más rara, ¿no? Imagínense, en general, el coronel a cargo del ejército que tenemos aquí en la ciudad, encargándose de las viudas y de los huérfanos. ¿Y esto qué quiere decir? Era la manera de decir los más pobres entre los pobres. Claro, en un momento en que había tanta guerra, tantas luchas, la viuda no tenía quien la defendiera. Los huérfanos, peor todavía. Entonces, ¿quién los va a defender? El jefe del ejército. Él tiene que defender a las viudas y a los huérfanos. Es decir, él se encarga de aliviar a los más pobres, de defender a los más pobres. Y por eso, fíjense ustedes que un caballero medieval, cuando velaba sus armas y recibía después la ordenación de caballero, juraba poner su espada al servicio de Dios, al servicio de su majestad el rey y al servicio de la viuda y del huérfano. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Por eso la política, ¿no? Era la cima de la moralidad, pero nos pasamos de la hora, así que vamos a quedar aquí. Nos quedan algunas cosas más todavía que ver en esta introducción. Pero no me avisó este hombre que ya era hora. Sí, Veo el reloj recién. Estaba muy interesante porque es un tema yo creo que súper actual, de la moral política y de la moral familiar también. Sí, lamentablemente, y en especial el marxismo, Engels y Marx apuntaron todos sus dardos, dejaron todos sus cañones apuntando hacia la familia, que era para ellos el eje del capitalismo, y lamentablemente el asedio contra la idea o el concepto de familia ha sido tremendo esta última 200 años, no, menos de 200 años, perdón, de los últimos 100 años diría yo. Ya lo creo. Sobre todo a partir de la década de los 60, ¿no? Y del triunfo de Freud, ¿no? En psiquiatría, fue espantoso todo eso, ¿no? Sí, y sigue empeorando el escenario. Profesor, bien, entonces nos vemos la próxima semana. Le agradezco, como siempre. Estaba muy interesante el tema. De hecho, estaba cuando me dijo ya nos pasamos, como que me bajó de la nubecita donde estaba reflexionando. Pero vamos. Vi el reloj, fíjate, lo puse ahí para no pasarme y me pasé 10 minutos. Bueno, a lo mejor empezamos un poco después de las 5, ¿no? Sí. Pero nadie se enojó. Yo creo que nadie se va a enojar. Porque... Bueno, todavía no lo han visto, así que cómo se van a enojar. Claro. Bien, pues. Ya, profesor, estamos entonces al habla. Cuídese Perfecto. mucho. Y cualquier pregunta me la transmite. Por supuesto. Y yo le respondo acá. Ya, pues. Estamos al habla entonces. Chao, chao a todos en la casa. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao. Chao.